Este es el momento exacto para compartir una buena conversación sobre libros, arte, cultura, cine, música y conocer la agenda cultural en todo el país. Bienvenidos a Exacta Dimensión, una hora de buena conversación, mejor plática y con un invitado especial, usted. Exacta Dimensión, a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Dirección y conducción, Alberto Ríos Ramírez. Hola, ¿cómo están? Estamos en Red de Comunicación Regional, RCR, esto es Exacta Dimensión. Yo soy Alberto Ríos, damos inicio a una nueva edición del programa. Hemos invitado para esta fecha al escritor peruano Ricardo Zumalabia a propósito del lanzamiento de su novela No Somos Nosotros. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Alberto? Gracias por la invitación. Bien, No Somos Nosotros ha sido una de las noticias literarias de estas semanas. Es la historia de Ricardo, que luego de pasar algunos años en Europa, en Burdeos, en Francia, decide volver al país. Antes de volver, él empieza a caminar el lugar que habita, los espacios, los gustos literarios, el paisaje. ¿Cuál ha sido tu mirada para encarar este libro? Bueno, en realidad es un libro que se fue escribiendo más o menos a la mitad de mi estadía francesa. He estado 10 años allí en Burdeos y que además haber vivido en Burdeos me había permitido visitar otras ciudades. Haber estado en Praga, también en Sofía, en Bulgaria y otros lugares más. Y de alguna manera quise establecer, o siempre tuve la idea de establecer unos puentes con Lima, ¿no? A aquellas personas, a aquellos lectores que han leído algunos de mis otros libros, pues pueden reconocer que le doy una importancia relevante a lo que es el centro de Lima, Barrios Altos, mi infancia. Eres de Barrios Altos, ¿verdad? Sí, mi infancia la pasé allí. Entonces, de alguna manera, este periplo europeo que tuve durante 10 años, de alguna manera ha estado pues signado por la presencia limeña. Mirar Burdeos y las ciudades que has caminado de esa manera es una mirada nostálgica de despido. No ha sido así. En realidad ha sido una mirada de construcción. Es decir, cuando yo fui a Europa tenía muchos deseos de poder empaparme de la cultura europea y también poder contrastar con lo que yo iba llevando. Es decir, viajé a Francia, viajé a Burdeos con Lima, ¿no? Entonces, cuando en este libro planteo, digamos, como estrategia literaria la reflexión de saber volver, implicaba también saber partir. Es decir, justamente me han estado preguntando en unas últimas entrevistas si... ¿Cuándo partiste a Europa y bajo qué circunstancias? El 2005. Fue para hacer un doctorado, en realidad. Y doctorado que cumplí, que terminé, pero también paralelamente fui escribiendo varios libros de ficción. Escribí el libro de microficción Enciclopedia Plástica y escribí No Somos Nosotros. Ya eran libros que se han ido gestando ya en espacio europeo, en espacio de Burdeos, ¿no? Y así el plan justamente era, como te digo, poder tener una mirada que se construye. O sea, mientras voy mirando me voy construyendo, y con el lenguaje, ¿no? Porque me interesa mucho trabajar el lenguaje. ¿Es importante viajar para construirnos? No sé si sea importante para todos, pero para mí sí lo es. Lo que es importante es tomar distancia. ¿Distancia de qué? Es importante. A ver, hay a varios niveles. Primero, poder tomar distancia de tu espacio geográfico. Yo antes de vivir en Europa he vivido en Corea del Sur. ¿Sí? Pasé unos 2 años y medio más o menos. Y allí me di cuenta que podía activar espacios de mi memoria que pensaba que estaban ya cerrados. O sea, cosas que pensaba ya olvidadas, de pronto surgían, y todo esto gracias a la distancia. Es como fue un ejercicio de memoria, y que de pronto llegaba a mí con una intensidad tal que me permitía poder escribir y entender muchas cosas de mi pasado, de mi espacio donde crecí, en este caso Barrios Altos, ya no estando allí. Por eso digo, esa distancia es muy, muy importante, ¿no? Luego también, para entender, tal como veo las cosas, entiendes un lugar o te entiendes a ti mismo cuando te niegas a ti mismo. Es como una estrategia. Por eso el libro también se llama No Somos Nosotros. Para entenderme, para entender mi entorno, lo importante era primero negarlo, ¿no? Y luego reconstruirlo, ¿no?
La idea de construir esta historia en fragmentos, ¿de dónde viene? Ahora, tiene que ver varias cosas. Primero, ante todo, con mi personalidad, con mi sensibilidad. O sea, yo desde mi primer cuento en el libro Habitaciones, que es de 1993, ya empiezo a trabajar desde la fragmentación, desde la deconstrucción de una voz, ¿no? Literaria. Yo creo que tiene que ver en sí, me puedo considerar un autor hijo de fin del siglo XX. Es decir, donde todos esos sentimientos, pensamientos, ideales que se habían colisionado y puestos en tensión a final del siglo XX, que podían muchos llamar el posmodernismo, digamos, ese discurso de la fragmentación, no es que yo lo haya adoptado, sino que me he visto traducido en ese tipo de lenguaje. Y me he sentido muy cómodo con la fragmentación. Son libros que leo, lo que vivo, lo asimilo, lo absorbo y lo puedo reconstruir, rearmar fragmentaria a través de la fragmentación. Eso está en todos mis libros. ¿Es tratar de decir algo con menos palabras, tal vez? Sí, tiene que ver también con mi formación oriental. La idea a mí me interesa mucho el silencio. En algún momento, cuando me han preguntado cuál es el objetivo de mi escritura, he dicho que es llegar al silencio, pero no para no decir nada, sino simplemente como una estrategia, porque cuando trato de acercarme al silencio es que puedo estar más atento a lo poco que voy diciendo. Mientras más voy reduciendo mi lenguaje, más conciencia tengo del valor del lenguaje. Es una estrategia de construcción, entonces. Sí, exactamente. O sea, voy en un sentido de ida y vuelta. En esta manera de construir los relatos estarán presentes Augusto Monterroso, Juan José Arreola. Sin duda, sin duda. Los haikus y las técnicas literarias orientales que son bastante minimalistas en muchos casos. Sí. ¿Cómo así? A ver, todo esto tiene que ver primero, como te dije, con la sensibilidad, empiezas a buscar tus pares, ¿no? Entonces, de pronto encuentro, por ejemplo, en mis libros también hay muchas referencias a escritores que son o los considero yo como mis hermanos literarios, ¿no? Porque creo que para todo autor es importante tratar de fijarse, o al menos intentar tener una familia literaria, una tradición literaria, ¿no? Y yo creo que en ese sentido me puedo sentir cómodo, o sea, escribir sobre un terreno de alguna manera ya allanado, ¿no? En el caso No Somos Nosotros, por ejemplo, leer las prosas apátridas con Luis Ramón Ribeiro también es capital, pero no es que yo haya querido escribir otra versión de las prosas apátridas, sino más bien de aproximarme a una mirada que puede tener Ribeiro con su experiencia europea como la tuve yo, pero también desde una mirada, digamos, de mi formación oriental que he tenido, es decir, que va desde captar lo cotidiano, la simpleza, lo simple en la vida, ¿no? Lo aparentemente banal, pero que con una mirada atenta puedes descubrir que detrás de ello puede haber cierta trascendencia. Entonces es un intento, como puede estar en el haiku, ¿no? Que te pueden hablar pues de un caracol, de una mariposa, de una rana que salta a un estanque. Y en una sola línea construir poesía, ¿no? Por ejemplo, sí, pero la poesía surge, o sea, no hay una conciencia de vamos a unir una secuencialidad de frases, de palabras para lograr la poesía, sino que la poesía ya se contiene en esas imágenes, en cada palabra. ¿En No Somos Nosotros está presente Ribeiro? Sí, mucho. Yo creo, como te digo, pero no solamente prosas apátridas, que ya lo mencioné, sino también hasta sus diarios. Por eso es que este libro, fíjate, se puede leer, también cualquier lector puede pensar que se trata de un diario, de una bitácora, de microensayos, microcrónicas de viaje. Sí, es todo eso, pero también es más. Es decir, de alguna manera me apropio de esas formas, ¿sí? Soy como un fantasma que busca un lugar de aparición, entonces me aparezco en la forma de un diario, en la forma de una crónica literaria, en la forma de un microensayo, pero para, de alguna manera, agregarle otra dinámica de lectura, que es que se pueda leer a partir de la fragmentación, que se pueda leer en conjunto. Claro, esto puede sonar contradictorio, pero es lo que me interesa. Yo creo que eso sí, en mi caso, sí sí puede respaldarme como una propuesta estética. De acuerdo. Porque hay, por ejemplo, escritores como el colombiano Pablo Montoya, que también ha hecho miradas a París, pero son más obsesivos con el detalle. Hay más barroquismo, miran los edificios, las puertas, las ventanas, ¿no? Los adornos, los balaustres, ¿no? Que no hay acá. Acá es una mirada más ligera, ¿verdad? Sí. Mira, fíjate,
Cuando te comenté que yo había ido a Francia para escribir una tesis doctoral. Esa tesis fue sobre el modernismo peruano y me interesé mucho en Ventura García Calderón, que tiene un libro, su primer libro de crónicas se llama Frívolamente, que es una mirada parisina. O sea, él vivió en París y habla de París. Sus crónicas son muy cotidianas, pero sin embargo, dentro de lo cotidiano puede hablar de un tipo que va con un panel por las calles haciendo publicidad, que ahora nos puede de repente no significar mucho, pero que él da una mirada tan precisa, preocupado por los colores, por la luz, la intensidad, que le da una lectura diferente, una mirada distinta a París. Digamos, París para él es una ciudad literaria, la construye, incluso viviendo en París, construye París. Entonces yo he estado en Europa, pero también tengo una mirada literaria de las ciudades europeas. En algunos artículos sobre el libro y sobre tu obra, encontré un pequeño fragmento que decía que los monjes budistas, cuando entrenaban a sus pupilos o a un discípulo, le daban historias inconclusas para que éste continúe y puedas crear y completar la historia. ¿Qué se busca con eso? Mira, en el budismo hay diferentes mecanismos. Porque es un principio de fragmentación, ¿no? Sí, claro. Que hay que a ver, ¿cómo encaramos eso? Lo que pasa, mira, los monjes lo que buscaban, y yo de alguna manera literariamente, digamos, puedo acercarme, o intento acercarme un poco, es que hay algunos que descreían del lenguaje, no creían en el lenguaje, y por lo tanto vas a tener a esos monjes que simplemente son contemplativos y que esperan la iluminación. Pero incluso y tienen discípulos, claro, el discípulo quiere aprender. Eso también lo puedes encontrar en mi microficción, esa suerte dialógica, ¿no? Un discípulo que le pregunta al maestro, ¿cómo puedo acceder a la luz? ¿Cómo puedo iluminarme? ¿No? Y recibe un golpe, o el maestro simplemente da una carcajada, o come un poco de arroz. Es decir, que en el no lenguaje, en la no expresión, hay un mensaje, ¿sí? No racional. La idea es que luego lo capte y despierte. De alguna manera, eso está en el haiku también. También está en el haiku, que tiene una fuerte influencia budista. Ahora bien, desde mi narrativa, lo que yo he pretendido es de alguna manera también contar historias aparentemente simples, cotidianas, anecdóticas, que alguien puede pensar, bueno, y esta historia parece inconclusa, ¿a qué más pretendes darme? ¿Hacia dónde tengo que llegar? Pero no le tengo yo que dar una respuesta racional, ¿no? Es la misma actitud, asumo yo la misma actitud que ese tipo de monje, ¿no? Que simplemente te da un poco de arroz o te señala una pared o que veas cómo cae la hoja de un árbol. ¿Qué te dejó Europa después de 10 años respecto a la construcción de tus trabajos y de tus historias? Bueno, yo creo que sí sobre todo Francia, me ha influido mucho a nivel de lo que yo entendía por el arte. Es decir, un punto en el que ya dejé de considerarme solamente escritor y poder considerarme un artista, ¿sí? Yo sé que de repente hay algunos escritores que pueden tener ciertos reparos en ser considerados artistas, pero creo que no, creo que tranquilamente nos podemos mover en ese ámbito, porque yo trabajo el lenguaje como una materia plástica. De ahí el título de uno de mis libros, Enciclopedia Plástica. Esta libertad para poder asumir ese lenguaje de esa manera la aprendí en Europa, la aprendí en Francia, acercándome a su literatura, a la libertad que tienen ellos con el lenguaje, con todo lo que ellos escriben, cómo conciben la literatura, su experimentación, que es muy curioso, pero todo esto que se está trabajando en Francia no se conoce mucho en el resto del mundo. Si bien sigue siendo, digamos, un faro cultural, se traduce muy poco de la literatura francesa al español o a otras lenguas. Y lo que se traduce, digamos que es lo más convencional, lo más comercial, ¿no? Bueno, por allí se escapan algunos autores interesantes, ¿no? Pero hay otros que todavía se mantienen únicamente en el ámbito francés, de la lengua francesa, pero que yo siento que a mí me ha aportado muchísimo en ese sentido, ¿no? Y luego también, claro, estar en Francia o pasearse por Europa, pero no con la mirada de un turista, sino con la mirada que alguien sea algo pasajero o no. Con el ojo avisor de un escritor. Exactamente, ahí es una mirada distinta. Entonces estás más atento a los detalles, ¿no? A unos detalles especiales, digamos. ¿Tomar la decisión de volver para instalarte en el Perú de nuevo fue difícil? No fue fácil. No puedo decir exactamente difícil porque
por suerte se me dio una serie de condiciones muy favorables. O sea, he vuelto y tengo un trabajo, digamos, eso es sumamente Para favorable. empezar. Para empezar. O sea, trabajo en la Universidad Católica. He vuelto, como yo ya me fui siendo profesor de la Universidad Católica, he vuelto a trabajar en la Universidad Católica. Me encanta la vida académica también. Mi vínculo con el mundo oriental a través del Centro de Estudios Orientales de la Universidad, donde soy director adjunto. Entonces me he Ya vamos sentido... a ir sobre eso. Claro, que he vuelto a casa. Al nivel laboral me siento muy cómodo, ¿no? Y eso fue es muy grato cuando vuelves a un lugar y sientes que no te has ido, ¿no? Que, como si te hubiera sido un par de días y nada más. Eso he sentido. ¿Tanto así? Sí, en el caso laboral, sí, ha sido así. En el caso ya de la ciudad, ya de desplazarse en Lima, eso sí ha sido diferente. Porque he sentido más cambios fuera de la ciudad que dentro de la universidad. Y eso, en mi caso, me sentía extraviado en las calles. Y claro, y para mí, que he crecido en barrios altos, en el centro de Lima, ha sido impactante, ¿no? Porque, Hay una necesidad de acople de todas maneras, ¿verdad? claro, entonces he tenido que de alguna manera hacer un ejercicio de adaptación, un curso intensivo de cómo me adapto a Lima, pero creo que me ha ido bastante bien. Es más, creo que si puedo afirmar que todavía no me adapto del todo, lo hago a conciencia, es decir, hasta me conviene, porque ahora me mantiene alerta para ver esta Lima. ¿Y te gusta Lima? Y a mí ¿Cómo está? a mí me gusta Lima. Es decir, dentro de todo lo que sucede, que no todo es agradable, pero me gusta en su complejidad, me gusta en su variedad. Es decir, asumo que hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero que quizá pueda hacer algo. De lo poco que he aprendido en Europa, bueno, algo puedo yo transmitir, lo trato de hacer en mis clases, discuto con mis alumnos al respecto, y eso me hace sentir bien y creo que estoy aportando un poquito, un granito, ¿no? Te he escuchado decir que cuando has vuelto a Lima has sentido que todos son tus amigos. Es que eso me pasó en la primera etapa. En el primer momento, hace 2 años que estás de vuelta, Hace ¿te año y parece? medio, año y medio. Sí, o sea, creía reconocer a todos. O sea, todos los rostros me eran familiares. En el trabajo, en la universidad, que lo dejé hace 10 años, volvía y veía chicos y yo creían que eran mis alumnos, porque ya es imposible, en 10 años ya son profesionales, con vidas hechas, definitivamente no son ellos, pero al mismo tiempo lo eran de alguna manera. Sí, ¿no? correcto, sí, entiendo la figura. Sí, y esto a mí me llamaba la atención, porque luego, curiosamente yo los reconocía a ellos, pero ellos no me reconocían a mí. Esa era la sensación que yo tenía. Pero luego ya me fui... Pero genera una nueva atmósfera de todas maneras, sí, ¿no? Sí. O sea, me gustó o sea, digamos, no fue del todo fácil, pero fue agradable también. O sea, digamos, para un escritor o un artista, digamos, pues trata de estar con los radares, las antenas ahí. Pero, alertas. claro. Ricardo, encontré una frase tuya que decía más o menos así. La construcción artística o la creación artística no es el desarrollo del talento, sino el afinamiento del error. Bueno, me parece una frase muy interesante para quien quiera construir un trabajo literario. Sí. ¿No? Lo que pasa es que frente a la idea de que un artista tiene que desarrollar su talento, es decir, que se apunta directamente hacia sus virtudes para repotenciarlas, yo más bien tengo una idea distinta. Es decir, yo creo que lo que se puede considerar mi estilo literario, ¿sí? Mi voz interior artística, literaria, proviene justamente de la corrección del error. Es primero tomar conciencia de mis errores, de lo que yo no podía lograr con el lenguaje. Al tratar de corregirlo una y otra vez, es que he ido realmente creándome un estilo. No porque cuando uno habla del talento, digamos, me parece demasiado vago, demasiado etéreo para trabajarlo directamente. En cambio, desde el error sí se puede trabajar, porque tal como entiendo yo... Pero eso exige un nivel de autocrítica importante, ¿no? No, más bien simplemente es, creo que humildad. O identificar el error. Es básicamente humildad. Creo yo que en el sentido de aceptar que estamos llenos de errores. Estamos llenos de errores y que está bien, que tenemos que convivir con ello y tenemos que trabajar con ello. La imagen que doy es la de un músico afinando su instrumento, pero lo afina porque está desafinado. Si estuviera ya afinado, ¿para qué lo toca, no? Entonces, mientras afina el instrumento, creo que lo que pasa también es que he dicho yo que el instrumento también afina al músico. Es decir, mientras tú vas en ese proceso hay una ida y vuelta. Yo creo que cuando trabajas tu lenguaje, lo estás afinando, el lenguaje también te va afinando a ti, porque se va adaptando a tu sensibilidad, ¿no?
Y es allí donde yo encuentro un espacio en el cual me siento más cómodo. Y además, claro, esto otra vez me lleva a mi formación orientalista de, bueno, aceptar la belleza, la presencia de la belleza, aceptando los contrarios, ¿no? La no belleza. O sea, no puedo entender una sin entender la otra, ¿no? O no, como para volver a mi libro, no puedo entender el yo sin el no yo. A propósito de la construcción del libro No somos nosotros, entre quienes han comentado el texto ha habido una suerte de debate interior ahí de que si esto es una novela o es un breviario, son relatos cortos. Tú sostienes que es una novela. Sí, mira, sostengo que es una novela si me alineo a una tradición de autores con los cuales me siento muy cercana. Por ejemplo, Mario Lebrero, con su novela, La novela luminosa. El uruguayo. El uruguayo Mario Lebrero. Entonces tú lees su novela, abres la novela luminosa y tú ves un diario. Tú ves también una bitácora, pero sabes que no estás leyendo un diario. O sea, lo puedes leer como un diario, pero sabes que hay algo más. O, por ejemplo, cuando lees el libro... Porque es un diario donde hace uso de una beca Guggenheim para ir a desarrollar precisamente la novela. Exactamente, ¿no? exactamente. Y hay fragmentos en el libro donde inclusive le hace cartas a la señora Guggenheim. Exactamente. Y le dice, señora, hoy estoy con flojera, hoy no quiero trabajar, hoy día no haré uso de su beca, más o menos así, ¿no? Claro, que nos está contando que se ha dedicado a ver páginas pornográficas, sí, o que está practicando su caligrafía, cosa que también lo cuenta en otros libros. Es decir, uno podría decir, es toda una dispersión, o sea, es un autor que solamente está hablando de él. En este caso, en mi libro también, de alguna manera, podría ir por ese lado, o sea, lo asumo tranquilamente, ¿no? Ahora, si quieren contrastar mi libro, o sea, entender la novela como, siguiendo un modelo vargasllosiano, para hablar en el caso peruano, donde tiene que haber una historia, incluso que Vargas Llosa hace muchas rupturas temporales, espaciales, pero hay una historia cerrada, redonda, concreta. No es esa línea que a mí me atraiga, que admiro mucho la narrativa de Mario Vargas Llosa, pero mi narrativa no va por allí. Entonces creo yo que puedo tener otro grupo de lectores que puedan atreverse a ver este libro, pero no, digamos, creo yo que el término novela no tiene que cerrar las posibilidades, sino por el contrario ampliarlas. Ricardo, vamos a volver sobre el tema en unos minutos, vamos a ir a un corte comercial, les dejamos con un tema a propósito de Francia, de Indila, El último baile. Continuamos con el programa, estamos en Red de Comunicación Regional, esto es Exacta Dimensión, yo soy Alberto Ríos, seguimos conversando con el escritor peruano Ricardo Zumalabia, luego de escuchar La Bohemia en versión de Charles Aznavour. Ricardo, en una de tus primeras publicaciones que se denomina Habitaciones, en el primer segmento, en el primer fragmento, estableces una suerte de santuario personal de escritores, entre los que cito a Clemente Palma, del libro de Cuentos Malévolos, Abraham Valdelomar, Los ojos de Judas o El vuelo de los cóndores, José María Eguren, Los inocentes, de Osvaldo Reynoso, Otras tardes de Luis Loaiza, un texto que a mí siempre me pareció estupendo, de Siu Can Wen, El tramo final, Guillermo Niño de Guzmán, en Caballos de Medianoche, y Alonso Cueto en La batalla ya del pasado, además de Iván Thaís en Fotografías de Francis Farmer. ¿Este santuario personal se mantiene intacto con el paso del tiempo o ha habido salidas e ingresos? No, yo no creo que haya habido salidas. Ingresos sí. Bueno, de hecho, este libro lo escribí cuando yo tenía 22 años, ¿no? Lo publiqué a los 22. Y eran mis autores peruanos de referencia, ¿no? Que muchos son autores, sobre todo la mayoría son de la década del 80, digamos, Niño de Guzmán, Alonso Cueto, Carlos Calderón Fajardo, me parece que también está, y si no está, debería estar Carlos Calderón Fajardo. José Durán. O José Durán, que es antes, con su libro Desvariante. Es decir, fíjate que varios de los que menciono allí son autores que no eran autores canónicos. O sea, es decir, el libro de cuentos de José Durán es un autor que no se lee mucho. El pequeño Pestañé muere de Carlos Calderón Fajardo. Por ejemplo, también es un autor que descubrí a principios de los 90s y que logré hacer una gran amistad con él, y que lamento mucho su ausencia. Fueron autores que creo yo que sí me nutrieron en mi etapa formativa, y que sigo leyendo cada vez que puedo volver a estos textos. Además, como profesor incluso vuelvo a estos textos y los comparto con mis alumnos. Pero se han ido agregando otros autores que he ido descubriendo, bueno, Enrique Vilamata, Mario Lebrero, Sergio Pitol, el mexicano, digamos, para hablar de algunos autores en lengua española.
Y la literatura oriental, la literatura china, la literatura coreana, por ejemplo. Yo habiendo estado en Corea, pues me empapé de esta tradición que no es muy conocida, digamos, por este lado del planeta, que para mí ha sido muy importante. Incluso fíjate que me di cuenta hasta qué punto me había influido la narrativa coreana, que algo que detecté después de haber escrito No somos nosotros, que dentro de la tradición narrativa coreana hay un género en su narrativa que son novelas o cuentos largos que tratan del retorno a la ciudad natal. Que ese es hagamos el paréntesis ahí. Sí. Tú estás como responsable del Centro de Estudios Orientales Exacto. de la Universidad Católica. Sí. ¿Qué hay en la literatura oriental que, bueno, no la conocemos tanta en el Perú, no ha llegado muchas cosas? ¿Cómo ha ingresado a ti todo el tema oriental a partir de tu permanencia en Corea del Sur? Bueno, en realidad, esto puede parecer curioso, pero tenemos un fuerte influjo de la literatura oriental, del oriental, para nosotros los peruanos, en la vida cotidiana. Es decir, la presencia china aquí en el Perú, que tiene más de 160 años, y la presencia japonesa, que tiene cerca de 110 años. Eso no es y quizás respecto a la presencia china, los textos de Xu Kangwen sean uno de los, digamos, que más se ha acercado a ese universo, ¿no? Claro, y en los japonés también, o sea, está Augusto Higa, bueno, Watanabe, hay varios, bueno, el mismo Carlos Yoshimoto ahora sí, sin que él escriba. Pero no han narrado la vivencia interna de la comunidad. No, a lo que voy, pero fíjate, incluso sin referirse directamente a este mundo, hay una sensibilidad. O sea, son personas que inevitablemente tienen una tradición peruana, pero tienen también un influjo oriental, como los tenemos los peruanos en la vida cotidiana. O sea, si realmente empezamos a rastrear todas las influencias orientales que tenemos, la lista es enorme. Entonces, pero no solamente por las cosas simples, cotidianas, sino en las visiones. Hay muchas coincidencias en las visiones que se tiene del entorno. En el mundo andino, las coincidencias con el mundo oriental, chino, japonés, es enorme. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa? Pero en mi caso, al haber tenido una cercanía directa con lo oriental, claro, viajo a Corea del Sur, leo mucha literatura coreana, sobre todo la narrativa contemporánea, ¿no? En el caso de Corea. En el caso de Japón me interesó más la poesía clásica, ¿no? En el caso de Corea, pues descubro autores que recién, desde hace unos 10 años, se están traduciendo, y ahora últimamente... Hay traducciones. Sí, ahora últimamente, no hace mucho, vi un artículo en Argentina que hablaban del inicio de un boom de novelistas coreanos traducidos al español, porque hay una escritora, Hack, cuya novela traducida al inglés, en español ya se publicó primero como La Vegetariana. Es una novela fabulosa, ya ganó un premio con la mejor traducción al inglés. Y es una novela que ha despertado el interés por la narrativa coreana, así como el cine, ¿no? Pero primero lo que llamó la atención fue el cine coreano contemporáneo. Sí, es verdad. Pero fíjate, son películas que muchas se basan en novelas. Y ahora son las novelas que han venido detrás en segunda fila y las que están logrando pues mayor protagonismo. Y allí, entre esas vertientes de la narrativa coreana, es que encuentro esta que te hablo de la del retorno, ¿no? Y que es bastante rica, ¿no? Es muy interesante. Lo que significaba, para lo que aprendí con ellos, lo que significaba. Es una estrategia narrativa, además, porque el protagonista va del punto A al punto B, su tierra natal, y en el transcurso va recordando por qué tiene que volver, cómo fue su pasado en esa ciudad, antes de llegar a la ciudad. Y luego llega a la ciudad y lo que supone pues ese nuevo contacto, ¿no? Si es que encuentra la ciudad, si es que finalmente llega a ese punto, ¿no? de su tierra natal. Uh-huh. Entonces fíjate que esto que lo había estudiado tanto y lo olvidé, porque me dediqué a otras cosas, de pronto escribo No somos nosotros y lo encuentro nuevamente por allí. Ricardo, dentro de este periplo que has hecho, Corea del Sur, Europa, diversos países que te han alimentado de un universo literario, geográfico, visual, afectivo incluso, me da pie para preguntarte lo siguiente. Al retorno, ¿qué has encontrado en el Perú en términos de creación, de narración? Hay escritores que te gustan, probablemente hay gustos que no te gustan. ¿Cómo miras el panorama, digamos, de estos años a la fecha, ¿no? Bueno, a ver, aquí justo para poder responderte tengo que decirte que mientras estaba en Burdeos he estado muy al tanto de la narrativa peruana, porque por una cuestión circunstancial resulta que la biblioteca universitaria de la Universidad de Burdeos es el repositorio de las publicaciones de textos literarios y de historia de América Latina. Es decir, en París está la Biblioteca Nacional,
pero que dispone de fondos para diferentes universidades francesas y les va asignando países, ¿no? En Burdeos correspondía a América Latina. Por eso es que llegaban muchos libros, o sea, los libros que se publican recientemente llegan allá. Entonces, es más, podía leer narrativa argentina, chilena, colombiana, de autores que difícilmente llegan acá a Lima directamente. Ahora, estar tan cerca, ¿verdad? Sí, entonces estaba muy al día de lo que se escribía y además, poco antes de volver, me encomendaron realizar un libro, una selección, la selección peruana, que por la editorial Estruendo Mudo, para antologar a los escritores más relevantes que han publicado desde 2005 a 2015. Eso también me obligó a estar todavía más al día, a leer la nueva producción. Y coincide, bueno, vuelvo al Perú y aparece la edición, ¿no? Entonces para mí fue interesante contrastar la preparación de ese libro con el espacio. Y dentro de los que has revisado y visto, ¿te gustan algunos? ¿Quiénes te gustan más? Hay narrativas. ¿Te atraen? Sí, hay narrativas muy, muy interesantes. Yo creo ahora que hay un momento particular en la narrativa escrita por mujeres. Creo que siempre han escrito. Es verdad que su visibilización no ha estado muchas veces al nivel que correspondía. ¿Te estás refiriendo bueno, por ejemplo, ahora a Claudia Salazar, a Claudio Ulloa Donoso, a Katia Dawi, a Karina Pacheco, a muchas otras narradoras. Grecia Cáceres también estaría en Grecia Cáceres, bueno, Patricia de Sousa, que son un poco ya de otra generación. Pero que siguen produciendo. Pero que siguen produciendo. Y ahora ya se ve, digamos, hay un buen espacio de publicación, un buen espacio de difusión y hay una nueva lectura de lo que están escribiendo estas escritoras. Bueno, en el Perú, pero también en Argentina, en Chile, cuando se hacen recuentos, la presencia femenina es cada vez mayor, ¿no? Y no se trata de una cuestión de cuotas, sino porque creo que están haciendo... se imponen por su propia calidad. Claro, exactamente, por el universo narrativo que... Nadie como Samantha Schweblin ha ganado tantos premios en los últimos años. O Mariana Enríquez ahora, ojo, y estamos hablando de autoras, por ejemplo, Samantha Schweblin y Mariana Enríquez, con libros de cuentos, cuando antes lo normal era que un autor se queje, o los editores te pidan sobre todo novelas y no libros de cuentos. Y de pronto descubrimos... Y además con cuentos de un nivel fantástico, claro, digamos, de una narrativa fantástica muy potente, que no es tan usual, ¿no? Exacto, o sea, fíjate, con todo lo que normalmente era lo marginal, ahora están en primera fila, ¿no? Y hay voces como Ariana Harwicz, como Selva Almada, que también están También. No, hay muchas narradoras, o en Chile también, Alejandra Costamaña, Colanzi. Hay varias, la boliviana Eliana Colanzi, hay varias narradoras interesantes. Entre los varones del Perú. Ahora, aquí hay, por ejemplo, una novela que acabo de leer hace unos cuantos días, es la de Jack Martínez Arias, su novela se llama Sustitución, es una novela que me ha gratamente sorprendido. Bueno, me ha gustado muchísimo, porque noto ya una voz madura, ¿no? Alguien que tiene un universo narrativo propio, ¿no? Que tiene sus propias ambiciones dentro de su universo narrativo, ¿no? Y eso me parece meritorio, ¿no? Eso está bastante bien. Bueno, ahí está otros autores ya que no son tan jóvenes que ahora, como Daniel Alarcón, que si bien que escribe en inglés, tiene un universo narrativo bastante sólido. Y hay, Renato Cisneros, por ejemplo, que también ha publicado una primera novela, La distancia que nos separa. Creo que es una novela también bastante sólida, ¿no? Porque hay un poco ahí el tono de la autobiografía también en muchos escritores. Sí, pero hay que tener cuidado con esto de la autoficción, la autorreferencialidad, que, por ejemplo, que también está en mis libros. Que son los casos de Irigoyen, Cisneros y alguno más, ¿no? Pero que yo creo que no debe entenderse necesariamente como, a veces por... ¿Es un mecanismo literario? Pues yo creo que es un mecanismo literario, pero ni siquiera es reciente, ha existido siempre. Es decir, cuando lees el Quijote ya hay una autorreferencialidad. O sea, ya todo está en el Quijote, o sea, no hay nada nuevo en realidad. Lo que pasa es que en estos momentos la llamada autoficción ha logrado una mayor visibilidad, una mayor presencia, ¿no? Y de repente la novela, que era antes más convencional, mucho más canónica, de pronto ha retrocedido un poco o es menos visible. Y bueno, entonces algunas personas afirman, bueno, es la moda de la autoficción. No, yo creo que no es moda. En estas cuestiones literarias yo creo que siempre, si hablamos de autores que tratan realmente de expresar lo que sienten, creo que es porque va de repente con el espíritu, con la necesidad del momento. Es una manera de narrar que obedece al siglo XXI, digamos, pero no la única. Pero una de las características, creo yo, de la narrativa reciente en cualquier otra lengua es que hay una convivencia de las distintas formas de narrar.
que lo que está diciendo no es que ahora tengamos una mayor amplitud, sino que estamos mucho más fragmentados también. Es decir, ya, digamos, ya de por sí el Perú es un país fragmentado, por muchas otras razones. Ahora, desde la narración, pues justamente vamos a tener distintas narraciones, ¿no? Algunas se impondrán porque habrá un canon, porque hay cuestiones de poder que tampoco se pueden negar, de editorial, en prensa, sobre el punto, crítica, etcétera. Justamente, ¿cómo ves este tema de las editoriales, tanto las transnacionales como las editoriales independientes, ¿no? Daría la sensación que hay una suerte de imposición de mercado para tomar 3 o 4 nombres, porque tú has mencionado una serie de escritores que no tienen la misma tribuna que otros. Sí. ¿Es un tema de mercado? ¿Es un tema de las editoriales? No, mira, ¿Cómo lo miras tú? En el caso peruano, esto hay que verlo con cuidado. En el caso peruano es diferente, porque fíjate, un autor, no importa su edad, un novelista, publica en una editorial grande o publica en una editorial independiente, si les va bien, no hay mucha diferencia en cuanto a número de lectores, porque lamentablemente estamos en un país que se lee poco. Es decir, si tenemos los 1.000 o 2.000 lectores para una publicación de una editorial grande en el Perú, una transnacional en el Perú, puede ser lo mismo que con una independiente. O sea, no va a cambiar. Es más, un mal autor de una editorial y de otra editorial van a vender casi lo mismo, 300 ejemplares entre sus amigos y familiares. Es decir, lo económico aquí no es un factor que determine. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que ha pasado es que en los últimos años, en la última década, luego de la crisis que empieza en Europa y de la crisis editorial en España, desde 2008 por allí, le va amarrado con la crisis económica, ¿verdad? Las editoriales grandes empiezan a reducir su mercado. Entonces, ¿qué pasa? Fue un momento ideal para las independientes. Pero ahora las independientes peruanas, que yo aplaudo su trabajo, pero en realidad muchas tienen el mismo mecanismo que las transnacionales. El mecanismo es el mismo. Es decir, por ejemplo, tenemos una transnacional que tiene varios sellos, ¿no? O sea, tienen tu novela, ellos ven si te publican bajo su sello A, bajo su sello B o su sello C. Tú vas a las editoriales independientes y funcionan exactamente igual. Tienen el nombre de la editorial independiente y luego te publican igual, con su sello tienen 3, 4 o 5 sellos distintos. Entonces, eso a mí me llamó la atención, porque yo entendía que lo independiente implicaba algo distinto, una apuesta únicamente por lo literario, que también está, no hay que dejarlo de lado, está, pero también tienen una mirada tan comercial como las transnacionales. Porque es lo que ha pasado un poco en Argentina, las independientes como Beatriz Viterbo, el Cuenco de Plata han tomado vuelo propio, claro, de un gran esfuerzo, ¿no? Sí, bueno, Eterna Cadencia también, claro. Eterna Cadencia, entre varias que sí, hay, ¿no? Han tenido un buen momento, pero justamente también... Responde al mismo escenario. El mismo escenario, exactamente. Pero, o sea, digamos, las independientes creo que tienen un rol muy importante, pero tampoco se trata pues de satanizar la transnacional y de necesariamente siempre bendecir la producción independiente. Lo decía porque muchos de los autores que están en las transnacionales son los que tienen los grandes espacios en los medios. Tú has mencionado una serie de autores, si uno revisa El Comercio, revisa La República, estos casi no tienen espacio y priman los que representan las transnacionales. Ahora, eso me lleva a otro punto. Las revistas, diarios, no tienen espacios de difusión cultural, digamos, sólidos, potentes, que recojan un poco el sentir de todos, ¿no? ¿Hay una carencia ahí? ¿Hay una ausencia? No, yo creo que las cosas se van moviendo, se van organizando de una manera, todo se va ubicando de una manera muy zen, digamos, todo fluye. Mira, fíjate, es solamente este último libro, aquí en el Perú, es la primera que aparece en una editorial transnacional. Todas mis otras publicaciones publicadas en el Perú han sido en editoriales independientes. Y yo no puedo decir que haya sido excluido. He tenido siempre buen espacio en la prensa. La crítica, digamos, a favor o en contra, pero me ha dado un espacio. Y no puedo decir que porque he publicado en independiente me han negado esos espacios. O sea, no podía yo quejarme. ¿De qué depende entonces? Yo creo que depende, lo que pasa es que sí se han reducido esos espacios. Porque pongo el caso de Marco García Falcón, que es un escritor estupendo que no ha tenido todavía los espacios de esa dimensión, y de varios, ¿no? Sí, hay otros más, pero yo creo que incluso dentro de las transnacionales podemos ver, hay autores que no necesariamente van a entrar en todos los circuitos.
digamos, lo que van a... y son autores, creo yo, serios, interesantes. ¿O es un tema de azar en la vida? Hay también mucho de eso. Mira, tiene que ser una cuestión de circunstancial. Mira, de eso también se quejaba el propio Julio Ramón Ribeiro, que él estaba en París, muy amigo de Alfredo Bryce Echenique. Funcionario de la UNESCO. Funcionario de la UNESCO, o sea, tenía los contactos pues con Gallimard y con tantas otras... O sea, la gente, el boom, estaba en medio del boom. Y terminó publicando en Midabatere. Claro, entonces... y además, y nadie negaba su calidad. Decías que estamos en un país que se lee muy poco. ¿Qué hacer con eso? Porque yo pongo en vitrina, por ejemplo, el tema del plan lector y siento que hay un exceso y una desmesura de publicar lo que vaya saliendo y no se apuesta, por ejemplo, a la construcción de un mundo literario y de amor a la lectura a partir de clásicos que ya tienen, pues, un historial y una prueba, y están a prueba de balas de que son exitosos, como que los chicos y jóvenes lean a Verne, a Salgari, Tom Sawyer y autores clásicos, garantizan un éxito más que probar con cualquier escritor que vaya produciendo cosas a la libre, ¿no? Sí, es bastante complejo allí. Yo creo que, mira, hace muy poco estuve invitado en Bogotá, a un proyecto que se llama Bogotá Contada, y me llevaban a bibliotecas públicas, en zonas marginales, ¿no? O sea, estuve del extremo norte al extremo sur. Incluso me llevaron a las cárceles, a una cárcel, y tenía que justamente hablar de literatura, pero lo interesante es que ahí se podía detectar una política educativa. Es decir, había un plan de lectura muy bien organizado. O sea, en estos dos lugares que estuve de bibliotecas públicas, en las partes más altas de unas montañas, las bibliotecas estaban muy bien nutridas, estaban muy bien surtidas, y además había, como te digo, un plan de trabajo con los niños desde la escuela, los adolescentes, es decir, en ese caso veía cómo integraban las lecturas a la realidad de estos jóvenes, de estos niños, ¿no? Y yo estuve realmente muy impresionado, muy impresionado, incluso cuando estaba en las cárceles, la biblioteca que tenían allí, el nivel de las preguntas, el interés por la literatura, que no era algo improvisado, sino uno podía percibir que detrás había todo un plan de largos años. De repente lo que nos pasa aquí es que se implementa un sistema de lectura, un plan de lectura, una política educativa, y bueno, hay un cambio de gobierno y, o sea, esos planes no duran pues ni 2 ni 3 años. Ahora, debe estar combinado con una preparación de docentes también. También, óptima, por supuesto, ¿no? O sea, tiene que haber una preparación de docentes, eso es indudable, pero esto, digamos, ya tiene que ver luego con los salarios de los docentes, para que puedan comprar los libros, bueno, que puedan estar formados y que tengan un buen salario y que luego con ese salario quieran comprar los libros, porque yo estoy seguro... Es también un tema, ¿no? No es que de pronto de la noche a la mañana sus salarios se multiplican por 5 y van a salir a comprar libros. Yo estoy seguro que no. Entonces, ahí tiene que haber una formación. Y esto va a tardar años, es inevitable, pero hay que empezar y tiene que haber una continuidad. Yo creo que actualmente hay proyectos, pero de los cuales habría que visibilizarlos. Es decir, si se trabajan con zonas en lugares muy aislados del país, tenemos que estar nosotros de aquí, desde la capital o en otras ciudades centrales, estar al tanto de lo que pasa y que haya ese retorno. Porque ¿quién debería encabezar eso? Yo creo que el Ministerio de Cultura y Educación, para empezar, digamos, debería centralizarse allí, ¿no? Y luego, bueno, las autoridades, o con el respaldo del Estado, obviamente, ¿no? Pero siempre pensando que no necesariamente el Estado tiene que resolver todo, en general. Yo siempre... ¿Los privados sientes que no se involucran en temas Yo como creo que los privados deberían también involucrarse, pero, a ver, no seamos ingenuos. O sea, el privado muchas veces, no sé, del 100% habrá un 20% que se involucra a conciencia y el otro 80% pues por conveniencias, por evadir impuestos, por encontrar beneficios. ¿Algún rédito en particular? Sí, o sea, inevitablemente es que la realidad nos demuestra, nos enrostra esto, ¿no? Yo creo que, pero que sí hay que aprovechar impuestos, muy bien que haya impuestos canalizados a esta industria privada, a ese sector privado, pues para que se pueda canalizar convenientemente, ¿no? En las políticas educativas.
tiene que ser un trabajo conjunto, no puede Entonces ser algo aislado. es un tema de decisión política, de establecer un programa y un plan muy bien estructurado a nivel nacional, Necesariamente. con una red de bibliotecas muy bien sustentadas, para permitir alcanzar ciertos objetivos en el mediano y largo plazo. Sin duda, tiene que ser así. Si no, lo que estamos viendo, digamos, son como esfuerzos aislados, ¿no? Personas que con su esfuerzo, con su tiempo, su dinero, están tratando de cambiar, pero son espacios aislados y los demás. Es más, hay buenos ejemplos, pero si se lograran visibilizar, yo creo que esto se podría multiplicar, ¿no? Te digo, lo he visto ahí en Bogotá. ¿Y en esto juegan los medios de comunicación? Porque Sin los duda. contenidos de los medios de comunicación hoy Claro. en día están muy ausentes de estos temas, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, si hablamos solo de la televisión, pues los espacios culturales se han ido cerrando. O sea, queda claro. Es decir, yo creo que antes al menos había como cierto pudor y decían, bueno, pues para no quedar tan mal, pongamos algún espacio cultural. Ahora no, ahora con un total desparpajo les importa un pepino a la cultura. O sea, no, eso no se discute, ¿no? O sea, en los noticieros, ¿no? Gente que era de programas de farándula que pasan a dirigir noticieros. O sea, ¿dónde estamos, no? Ricardo, tú que estás en el mundo académico, otro tema, digamos, sucedáneo a esto, es que antes se producía un poco más textos, trabajos de investigación, revistas literarias, como la que dirigía Cornejo Polar en su momento. Hueso Húmero, que hoy a su periodicidad cada vez se ha alejado más. Entonces, en un país de tantos millones de habitantes, que estamos bordando los 30, no tener voceros literarios, culturales, nos está pagando también, ¿no? Mira, yo creo ¿A que qué se debe? ¿No hay un compromiso de la academia por investigar, por desarrollar? No, yo creo que la academia sí está trabajando mucho ahora en la investigación. Es más, ahora ya en muchas universidades se han instaurado los vicerrectorados de investigación, que antes no existían. O sea, antes solamente era pues el que te administraba y el académico. No, ahora ya hay una línea de investigación, tanto en el sector privado como en el público, en la academia. Yo creo que eso sí está aumentando, pero luego la pregunta es cómo esta producción de investigación llega hacia la sociedad, ¿no? Allí es donde veo yo, un vacío, digamos, no hay canales. Un canal ideal deberían ser las publicaciones, ¿no? Pero estamos viendo que en esta, digamos, volvemos a lo mismo, la gente no compra los libros y menos va a comprar un libro académico, ¿no? Por eso es que se tiene que tratar de crear otros canales. Ahora, en ese caso, Internet, yo creo que es un canal que puede aprovecharse mejor, que se están logrando cosas interesantes. Las revistas ya no están en papel, son revistas virtuales. Yo creo que nos podemos enterar de lo que está pasando en la producción literaria al otro lado del planeta. En muchos países, eso es verdad. Sí, y eso no se puede negar. O sea, hay una gran difusión. Yo viviendo desde Francia por internet me enteraba de lo que se escribía, de gente que no ha publicado libros, pero ha publicado algún cuento en una revista virtual y podía estar al tanto. Yo creo que eso no se puede negar. Ricardo, estamos llegando al final del programa. Ha sido un placer conversar contigo. Para mí también. Esperamos en adelante tratar otros temas afines. Antes de irnos, recomendamos entonces la última novela de Ricardo Zumalabia, No somos nosotros. Está en el mercado en este momento, Ya ¿verdad? está en el mercado. Está en el mercado, lo pueden adquirir en cualquier librería. Ha llegado también la última edición de japonés Haruki Murakami. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Toda su mirada sobre la labor de escribir y su contacto con los libros y el mundo de la creación. Y el Instituto de Investigaciones Peruanas finalmente ha sacado un libro que ha denominado El Perú en Teoría, bajo el control editorial de Paulo Drinot, un conocido historiador y politólogo y hombre de ciencias sociales, donde a través de una mirada a pensadores de las ciencias sociales como Foucault, como Hirschman, como Fukuyama y otros, hacen una revisión a las posibilidades del Estado peruano de ahora en adelante. Muy recomendable. Con eso despedimos el programa y nos vemos en la próxima edición. Gracias. Exacta Dimensión llegó a ustedes gracias a RCR, Red de Comunicación Regional. Los esperamos en nuestra siguiente edición. Gracias por su sintonía.